Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo. Sí teclearon ya su código de burbuja. Y bueno, en este ejemplo nos dice considera el siguiente arreglo. ¿Cuántas operaciones de intercambio se realizarán o se tienen que realizar para ordenarlo de forma ascendente usando este algoritmo? A ver, entonces necesito que manualmente vean cuántas operaciones de intercambio tendríamos que hacer. Y luego, ¿qué sucede con el otro arreglo? Hola, Fer. ¿Cuántos intercambios tendría que hacer? ¿Dos nada más? No creo. ¿Cuántas operaciones de intercambio tenía? ¿Cómo funciona burbuja? A ver, me voy a regresar. ¿Se acuerdan que aquí viene un video en donde nos muestra cómo funciona? Vamos a ponerlo para que se acuerden. Compara, si el primero es mayor que el segundo, los invierte. Fíjense, ahí ya van 1, 2, 3, 4, 5 intercambios. Y luego ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia. En el último no intercambian, en el otro. Ahí no intercambia, pero ahí sí. Nos tienen que contar cuántos intercambios realiza. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos intercambios realiza para ordenar este primer conjunto de datos? Y luego para ordenar este otro conjunto de datos. Del ejercicio que viene en el material, a ver, ¿quién me ayuda a encender el cañón para que lo vean desde por fin, gracias. Ay, 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 ay. Para este ejercicio que está en el tema de algoritmos de ordenamiento burbuja, nos ponen dos conjuntos de datos, dos arreglos y nos preguntan cuántos intercambios se realizan. Para este, 5, 4, 3, 2, 1 y para el de abajo, 1, 3, 5, 4, 2. 10 para el primero, a ver, ¿quién dice más, quién dice menos? Y para el segundo, a ver, en el chat pusieron 26, 25.
12. A ver, ¿cuántos más? O 10. En el segundo, ¿cuántos intercambios necesitamos? A ver, compara 5 y 4. ¿Los intercambia? No. ¿No los intercambia? Sí. Sí, porque es de forma ascendente. Ah. ¿Qué pasa si me pidieran ordenarlo de forma descendente? ¿Cuántos intercambios haría? Ninguno, porque ya está ordenado. Ajá. Entonces aquí hace un intercambio, sí, entonces vamos a contar 1. Ahora el 5 está acá y el 4 acá. Y luego compara el 5 con el 3, ¿hace intercambio? Sí. Sí, es otro. Luego compara el 5 con el 2, ¿es intercambio? Sí. Luego compara el 5 con el 1, ¿hace intercambio? Sí. Y luego empieza otra vez, pero ahora mis números están 4, 3, 2, 1, 5. Y entonces ahora compara 4 con 3. ¿Eso hace intercambio? Sí. Y luego 4 con 2, sí. 4 con 1, sí. Ahora ya tengo 3, 2, 1, 4, 5. Y entonces ahora compara 3 con 2, ¿hace intercambio? Sí. 3 con 1, sí. Y los demás ya no. Y entonces ahora me queda 2, 1, 3, 4, 5. 2 con 1 hace intercambio, sí. Y los demás ya no es intercambio porque ya son más grandes que el 2, ¿ok? Entonces, ¿cuántos intercambios hace? 10. ¿Cuántos va a ser para este otro ejemplo? ¿Cuántos hace? El segundo son 4. Dice Eric. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Sí son 4 o no son 4? ¿Este con este intercambia? No. ¿Este con este intercambia? No. ¿Este con este intercambia? Sí. Y luego al intercambiar estos queda 5, 2. ¿Intercambia? Sí. Entonces el 5 ya está hasta el final. Ahora 1 con 3 intercambia, no. 3 con 4 intercambia, no. 4 con 2 intercambia. Sí. Entonces ahora ya queda 2, 2, 4. 1 con 3 intercambia, no. 3 con 2 intercambia. Sí. Y ya terminé. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien, Eric. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora el algoritmo de ordenamiento de inserción directa. Vamos a ver las diferencias de este algoritmo con respecto al anterior. Ajá. Este algoritmo también se conoce como el algoritmo del método de la baraja. Imaginen que tienen un fajo de cartas y entonces las empiezas a revisar de izquierda a derecha. Entonces tú vas encontrando cartas menores que la que le precede. Entonces si movemos una carta a una posición, hará que todas las cartas a su izquierda sean menores que las que están a la derecha. ¿Ok? En eso consiste. Entonces imaginen que tengo el 1, 3, 4, 5, 2, ¿no? Y entonces, ¿qué hago?
selecciono una de las cartas y tengo que intercambiar para que todas las del lado izquierdo sean menores a las que están del lado derecho. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de este método de ordenamiento. Vamos a suponer que tengo i elementos ordenados de menor a mayor. Inicialmente vamos a tener que i vale 1. Esto significa que es un solo elemento que está del lado izquierdo y que ya además consideramos que está ordenado. Entonces tomamos el elemento i más 1, al que en este caso le vamos a llamar carta, y lo vamos a comparar contra todos los que le preceden, comenzando por el que está junto a él. Y nos vamos a detener cuando este elemento sea menor que el de la carta correspondiente contra el que lo estamos comparando. En este caso, hacemos un intercambio en esa posición. Y luego lo que hacemos es que vamos a repetir todo el proceso. Se repite el proceso con un valor de i incrementado en 1. Si habíamos empezado en i igual a 1, pues vamos a continuar en i igual a 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuándo termina el algoritmo? Cuando el último elemento a considerar, pues ya es la última posición de la lista. Esta es la condición para que termine el algoritmo. Vamos a revisar este ejemplo. Miren, imaginemos que tenemos la lista 5, 1, 4, 2, 3. Entonces tomamos como elemento al primer valor. Entonces aquí tomamos al 5. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos ahí el 5 y entonces tomamos el valor iésimo, ¿no? Con i igual a 1. Y entonces comparamos 5 con 1. Como el 5 es mayor que el 1, entonces, ¿qué hago? Intercambio. ¿Sí ven? Acá ya están intercambiados. El 4, 2, 3 siguen igual. Entonces, al final de esta primer vuelta, yo voy a tener un 1, 5, 4, 2, 3. ¿Ok? Luego, tomo el siguiente elemento, el i2. Aquí yo tengo que i vale 1. O sea, estoy tomando el de la posición 1. ¿Y eso qué significa? Eso significa que estoy tomando este número 1, que es el que está en la posición 1 de este arreglo. ¿Ok? En este otro ejemplo, ¿y cuánto va a valer? 2. Entonces tomo el elemento 2 ahora. Y entonces comparo 5 con 4. Como el 5 es mayor que el 4, entonces, ¿qué procedo a hacer? Intercambio. Ajá. Y ahora mi lista, ¿cómo me queda? Intercambio el 4 con el 5, entonces ahora me queda 1, 4, 5, 2, 3. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Tomo el siguiente valor. Es decir, ahora i vale 3, entonces tomo el elemento que está en la posición 3. Recuerden que en el arreglo esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4 para este arreglo de 5 elementos. Y entonces comparo 2 con 5. Y entonces me doy cuenta que el 5 es mayor, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar. ¿Ok? Y una vez que intercambio, entonces la lista me queda 1, 2, 4, 5, 3. Y luego me voy a la siguiente iteración. Entonces ahora el índice que voy a tomar es el 4. Y fíjense bien, ¿eh? ¿Cuántos intercambios he hecho? ¿Y ahora qué hacemos?
tomo el elemento con índice 4 y lo comparo con el anterior. ¿Y qué pasa? El anterior es mayor al 3, entonces, ¿qué hago? Los intercambio. Y finalmente, ¿cómo me queda mi arreglo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Preguntas. ¿Una pregunta? ¿Sí queda claro? Yo sí tengo una, Miss. Hey. En esos intercambios, ¿vuelve a comparar entonces el elemento que ya se cambió? O sea, Vuelve a por comparar ejemplo, el elemento que ya cambiaste, sí. ok, sí, Aquí gracias. intercambiamos el 5 con el 3, ¿no? Y aquí me queda intercambiado el 5 con el 3. Así es. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues evidentemente el predecesor es mayor que el número con el que estoy pivoteando. Digamos que este número 3 con el que empiezo aquí es el número con el que estoy pivoteando. Aquí lo intercambio, pero entonces me doy cuenta que el anterior es mayor y entonces, ¿qué hago? Que lo intercambio también. ¿Ok? ¿Sí se ve eso? En el caso anterior, ¿qué pasa? Igual, ¿no? El 4, aquí el 4, el 5 es mayor que 2, entonces los intercambio. Pero es lo mismo, aquí el 4 es mayor que 2, entonces los intercambio aquí. Aquí estoy haciendo un intercambio en las de arriba y en las de abajo estoy haciendo dos intercambios. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro eso? Sí, Miss, gracias. Ok. Entonces vamos a ver esto en este pequeño video, ¿sale? Ahí hace intercambio, compara el 6 con el 2, como es mayor, ajá, compara el 3 con el 6, el 3 con el 4, el 3 con el 2, entonces hace el intercambio. Y vean esta otra animación que viene acá. Esa, bueno, ya. Ahí intercambia. Y si se fija, los va colocando en la posición donde debe de quedar. El burbuja, ese intercambia 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1 y hace un montonal de iteraciones. Este es un algoritmo más inteligente. Ajá. Porque entonces toma un valor y entonces ese valor lo va acomodando en donde debería de quedar. ¿Ok? Vean, ahí compara el 5 con los anteriores y evidentemente el 3. Ahí tiene que ser varios intercambios, por supuesto. Ahí está haciendo 3 intercambios. Ahí no va a ser ninguno, ¿verdad? Ese 8, 7, ahí sí hace un intercambio. Y en el 8, 2 va a ser varios intercambios. Intercambia el 8, luego el 7, luego intercambia el 6, luego intercambia el 5, luego intercambia el 3 y finalmente introduce el valor correspondiente. Este algoritmo es más eficiente porque si se fijan, no está haciendo, por ejemplo, ahí ya sabe que todos están ordenados. Ajá. En el otro, en el burbuja, si recuerdan, aunque estén ordenados, él sigue compare y compare y compare y compare y compare todo el tiempo, aunque ya estén ordenados. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas?
Bueno, vamos a ver este algoritmo. Este es el algoritmo que se le llama baraja, que es el algoritmo de ordenamiento de inserción directa. Noten que también va a recibir mi TDA lista, va a recibir una lista que se va a llamar A, y luego aquí entra un ciclo que inicia con I igual a 1 y termina hasta n-1. Y entonces, vean, utilizo una variable auxiliar para almacenar el iésimo elemento, que en este caso hagan de cuenta que retiro la carta con la que estoy jugando, y luego en J pongo I-1. I-1 es el anterior, en la primera iteración, J vale 0 y I vale 1. Y luego entro al ciclo mientras, ¿no? Y aquí verifico si J es mayor o igual que 0 y J es menor que el auxiliar, o sea, el valor del contenido o la baraja que está en la posición J es mayor que la baraja que está en la posición I. Entonces, ¿qué hago? Las recorro, movemos a la derecha las cartas, ¿ok? Y luego avanzamos a la izquierda, es decir, decrementamos J en 1. Y una vez que hacemos esto, regresamos y volvemos a revisar. Cuando yo estoy en la primera posición del arreglo, bueno, imaginemos que esto es nuestro arreglo. Si yo estoy en la posición 0 del arreglo y decremento J, entonces evidentemente me va a quedar -1. Por eso, si se fijan, aquí está esta condición, porque esta condición lo que me está diciendo es que ya llegué al lado izquierdo, que ya no hay más datos en el lado izquierdo, ¿ok? Y luego, ¿qué hacemos? Dependiendo en dónde quede J, en el Jésimo más 1, voy a reinsertar el valor auxiliar de la primer posición que elegí para realizar el algoritmo. Y una vez que hago ya el intercambio, entonces continúo nuevamente con el ciclo más externo y ahora I va a valer 2, ¿no? Y así voy moviéndome hasta llegar al final de la lista. ¿Ok? Bueno, entonces este algoritmo lo vamos también a teclear para tener este algoritmo de inserción directa. A ver, ahora, dado el siguiente arreglo, ¿cuál sería el orden de los números después de una iteración en el algoritmo para ordenarlo de manera ascendente? Escribe el orden de los números después de cada iteración del algoritmo hasta que esté ordenado. ¿Cómo quedaría? Empezaríamos con 2, 3, 4, 1. Ay, no, ya me equivoqué, ¿verdad? 3 y 5. ¿Ok? Ay, y acá 2. Ahora sí. A ver, ahí, ¿dónde empiezo? Y debería estar en la posición 1. Entonces, sí, ¿qué valor va a tomar? 3. 3. Si quieren, vamos a simular que aquí tengo mi AUX. Aquí vamos a tener el I y el J. Y vamos a ver cómo va trabajando. Entonces, vamos a suponer que esto es el AUX. Este es el I. Y este es el J. Entonces, I empieza en 1 siempre. El J empieza en I-1, entonces va a empezar en 0. Y el AUX, ¿qué valor tendría? El 3, ¿verdad? Porque es el elemento que está en la posición 1 de este arreglo, que en este caso es 3. ¿Ok? ¿Y luego qué hacemos?
Comparamos el anterior con este, ¿no? ¿Hay que intercambiar? ¿Hay que recorrer? No, no hay que hacer nada. Entonces el while no hace nada. Se regresa hasta el for que está más externo y entonces en lugar de 1 ahora vale 2. Y en lugar de 0 ahora vale 1. ¿Ok? Y entonces ahora out ya no tiene el 3, sino ahora tiene un 5. ¿Y compara 5 con 3 es mayor? No, entonces tampoco hace nada. ¿Ok? Termina el while, no entra el while y entonces se regresa afuera, incrementa el i en 1 y debe ser el i menos 1 y entonces toma el tercer elemento. Ahí sí va a hacer cosas, ¿verdad? Entonces aquí en lugar de 5 ahora tengo un 1. ¿Ok? ¿Y ahora qué hace? Compara 5 con 1 y entonces ¿qué hace? Intercambian lugares. Intercambia lugares, ¿ok? Entonces aquí voy a quedarme con 2, 3, aquí iría el 1 y aquí iría el 5 y acá el 4. Pero fíjense que el 1 no lo mete, está dejando el hueco en realidad, ¿ok? Ahí debería de estar el 1. ¿Y luego qué hace? Ahora compara el 1 con el 3, ¿ok? Compara el 1 con el 3. ¿Y es menor? Sí, entonces vuelve a mover. Y 4. Y ahora compara el 1 con el 2. Y entonces vuelve a mover. 2, 3, 5 y 4. Y entonces al final inserta el aus en la posición correspondiente, ¿no? Entonces me va a quedar ahí el 1, el 2, el 3, el 5 y el 4. ¿Ok? Esto es como me queda después de la primera iteración de todo el algoritmo. Y los de arriba son los valores que me va dando en cada iteración que estoy realizando. ¿Ok? ¿Qué hace en la siguiente iteración? En la siguiente iteración, ¿qué creen que haga? Sumo 1 a vamos a seguir con el algoritmo. Ahora le sumo 1 a tomo el 4, debería de ser el 3. Y entonces, ¿qué hago? Como toma el 4, la posición 4 es el 5 otra vez, entonces aquí en aus guardo el 5 y contra ese voy a comparar. Es el 4 mismo. ¿Es el 4? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Sí, es cierto, mi vida. Es el 4. Vamos a poner el 4 aquí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede aquí en mis iteraciones? Ahora compara el 5 con el 3. ¿Es mayor? No. No es cierto, el 4 con el 5. Ajá, ¿es mayor el primero? Sí. ¿Y entonces qué hace? Lo recorre, ¿verdad? Y luego inserta ya el valor del aus en la posición correspondiente. ¿Mandé? Porque ahí compara el 3 con el 4. Así es. Ahí ya no sigue, o sea, eso ya hace que el while interno no se ejecute más veces y sale. Y bueno, acá yo ya llegué a la condición de que I sea n-1, porque son 5 elementos y 5 menos 1 me da el 4, entonces ya salgo del algoritmo, ya terminé de hacer la ordenación, ¿ok? ¿Cuántas iteraciones hice a fin de cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iteraciones, ¿ok? Preguntas. ¿Sí queda claro cómo funciona este algoritmo? Sí, mis.
Ok, les voy a pedir que implementen, que eso viene acá, hasta acá en la actividad, ¿verdad? Pero es importante que implementen el algoritmo. ¿Les parece que implementemos esos algoritmos para no, ya tienen el de burbuja? ¿Sí hicieron el de burbuja? Porque se les pedí que de tarea lo hicieran y lo integraran a sus listas como una función más. O sea, cada uno de estos algoritmos necesito que los implementen como una función adicional en su programa de listas ligadas simples y listas doblemente ligadas. ¿Ok? Necesitamos implementar esos algoritmos. Si quieren, bueno, vamos a seguir. Y al llegar a la actividad, porque acá en la actividad me dice precisamente que implemente los 3 algoritmos de ordenamiento y que además los probemos con estos datos y que veamos qué es lo que pasa. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Mandé? Por el chat. Esta tarea y las demás de plataformas se entregan hoy. No he ajustado las tareas en Shan. Ahorita que terminemos las voy a ajustar. ¿Ok? Para ajustarles las fechas, porque todo está como para entregarse el 31 de noviembre. Ajá, entonces les voy a ajustar las fechas. Estos algoritmos se los voy a dejar que los entreguen. Bueno, sí, en cuanto lleguemos a la actividad, la idea es que los terminamos y los entreguemos. Ajá, esta misma semana. ¿Ok? Bueno. Preguntas. ¿Vemos el algoritmo de ordenamiento de selección directa? A ver, ¿quién me dice las diferencias entre burbuja y el de inserción directa? Pienses burbuja, inserción directa y selección directa. ¿Qué diferencias hay? El de burbuja compara de no. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál creen que se tarde más? El de burbuja. Cuando yo tengo ciclos forza anidados, eso se tarda mucho tiempo. Y le consume tiempo al CPU también. Por lo tanto, su desempeño va a ser menor. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a hacer una tablita donde indiquemos las diferencias entre cada uno de estos algoritmos de ordenamiento. Bueno, vamos a ver este otro. Es más, vamos a empezar por el video. ¿Sí ven cómo funciona este? Ahora selecciono de la lista el más pequeño y lo meto en un nuevo arreglo, ¿no? Y lo voy acomodando. Y voy seleccionando el menor cada vez y lo voy insertando. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Qué bueno este ejemplo. Ahí empieza ahorita, ¿no? Busca el más pequeño en 0 y los intercambia. Busca el más pequeño de los que siguen y los intercambia, o el consecutivo. Si ven, este evidentemente es mucho más rápido que burbuja y que inserción directa. Porque de una vez. Busca el más pequeño y lo sube, busca el más pequeño y lo sube, busca el más pequeño y lo sube y listo. ¿Ok? Exactamente, y lo pone en el lugar donde debe de ir, se acabó.
Y cuando es burbuja está 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 y se regresa. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 y se regresa, ¿no? Y en el de inserción directa, pues va comparando también el anterior con este, y luego este con el que sigue hacia adelante, pero sigue haciendo iteraciones similares a burbuja, pero un poquito más inteligente porque ya va acomodando de la mitad de los datos en adelante. Pero este no. Si se fijan, este busca el más pequeño, lo pone hasta el inicio, se intercambia con el que está hasta el inicio. ¿Ok? ¿Cómo es este algoritmo? Vamos a ver el algoritmo. Vean, aquí tengo un ciclo for, y en este ciclo lo que hago es que i empieza en 0 y termina hasta n-2. Y luego pongo como valor mínimo al iésimo elemento, es decir, al primer elemento que tengo en la lista. Luego, J, vean, aquí tengo un ciclo anidado también. J empieza en i+1. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo i. A ver, mejor vamos a hacerlo más económico. Aquí tengo i. Aquí tengo j. I vale 0 en la primera vuelta. Aquí tengo el mínimo. J vale i+1. Y luego digo, en mínimo de i tengo a de i. En mínimo tengo a de i, que sería a de 0. Ahí, a de 0, ¿ok? Y entonces ahora comparo a de j, que sería a de 1, contra el mínimo. Si a de j es menor que mínimo, entonces, ¿qué hago? En mínimo ahora pongo a de j. ¿Ok? Y aquí termina esta condición. O sea, en el mínimo voy a guardar el más chiquito. ¿Ok? Una vez que termino de revisar el jésimo elemento, bueno, todos los elementos hacia atrás a partir del mínimo, que en este caso es a de 0, aquí empezaría a comparar a de 0 con a de 1, a de 0 con a de 2, a de 0 con a de 3, etcétera, hasta que llego al final. Y entonces el menor lo dejo en min. Eso es lo que hace este código. Compara el primerito contra el mínimo. Y entonces una vez que tengo el mínimo, ¿qué hago? Al terminar ese ciclo, este ciclo en realidad lo que hace es ayudarme a encontrar el valor mínimo. Una vez que encuentro el valor mínimo, entonces intercambio el valor mínimo con el iésimo elemento, que en este ejemplo pues sería el primer elemento de la lista. ¿Ok? Y una vez que hago esto, entonces termina este ciclo, aquí termina este ciclo, y entonces regreso al otro, y ahora I vale 1, y J vale 2, y hace exactamente lo mismo, pero ahora considerando como mínimo el A de 1. ¿Por qué ya no considera el A de 0? Porque en el A de 0, en la primera iteración, ya dejó el valor más pequeño. Ajá. Entonces ahora considera el segundo, y otra vez entramos aquí, a este ciclo otra vez, y entonces digo A de J, que sería ahora el 2, es menor que el A de 1. Si eso es cierto, entonces guarda en mínimo pues el valor actual. Si eso no es cierto, entonces sigue iterando, o sea, sigue comparando, y cuando encuentra un menor, agarra ese número y lo guarda como menor. ¿Ok? Y luego sigue comparando, pero ahora compara contra ese nuevo menor que encontró. Si ya no hay ningún otro que sea menor, entonces llega a este punto donde vuelve
hacer el intercambio. Y entonces mete ese número que es el más pequeño en la segunda posición de la regla. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo evidentemente es más eficiente que los anteriores que platicamos. ¿Dudas? Sí. A ver, déjenme. Esto, no. Ok, a ver. Fíjense aquí, toma como pivote. Es que aquí se ve muy rápido y no se... Fíjense, encuentra el 0, ¿no? Luego el 1, toma el 2, ese se queda ahí, toma el 6 y va comparando cada uno de los valores que toma hasta encontrar el menor. ¿Ok? Bueno. Salud. Vamos a ver este ejercicio. Dado el siguiente arreglo 2, 3, 4, 5, 1, escribe el orden de los números después de cada iteración del algoritmo hasta que esté ordenado de manera ascendente. ¿Cómo quedaría este? ¿Cuáles serían los valores de cada iteración? En este caso, ¿qué hago? Tomo como mínimo a ¿cuál? El 1. El 1. Ok. ¿Tomo como mínimo el 1? De acuerdo a lo que dice el algoritmo, ¿cuál tomo como mínimo? Este vale 0 y El este 2. vale 1. Agarro a la DI. Ajá, agarro a ADI. No es el mínimo, pero ese es el que voy a considerar como mínimo. Y entonces comparo. ¿2 es menor que 3? Sí. ¿2 es menor que 4? Sí. ¿2 es menor que 5? Sí. ¿2 es menor que 1? No. Entonces guardo el 1 en mínimo. ¿Ok? Y una vez que guardo el 1 en mínimo, ¿qué hago con el 2? De hecho, intercambio, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa primera iteración? ¿Cómo me quedan mis valores? Ay, yo sigo con el 2, con el 1. 2, 3, 4, 5, 1. ¿Cómo quedan en esa primera vuelta? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 2. Y luego, ¿qué hago? Ahora, ¿cuál tomo como menor? El 3. Ajá, entonces aquí, ahora aquí tengo el 3. Y entonces el 3 lo guardo en min. Ahora voy a empezar de esta posición y ahora digo 3 menor que 4, sí. 3 menor que 5, sí. 3 menor que 2, no. Entonces en ese momento, ¿qué hacemos? Intercambio. Entonces me queda 1, 2, 4, 5, 3. ¿Ok? Y luego tomo el de la siguiente posición. Entonces ahora, ¿cuál sería el mínimo? El 4. El 4. ¿Ok? Ahora voy aquí. 4 es menor que 5, sí. 4 es menor que 3, no. Entonces, ¿qué hace? Intercambia. ¿Ok? Y luego, ahora, ¿cuál tomo como min? El 5. ¿5 es menor que 4? No. ¿Y entonces qué hago?
intercambio. Entonces vean el número de iteraciones. Por supuesto, eso depende de cómo vienen los números, ¿no? ¿Cuántas iteraciones voy a realizar? ¿Ok? Preguntas. ¿Sí queda claro cómo funciona este? Este de selección compara y encuentra el mínimo. O sea, la diferencia de este con el de inserción es que este encuentra el mínimo siempre. Y eso ya hace que el algoritmo sea más eficiente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando en la lista hay un número que sí está en su posición, o sea que, por ejemplo, 3 sí está en la posición en la que tiene, y si busca los números, pero posiblemente no encuentra un número, ¿qué pasa? No intercambia. Ya pasa al siguiente número. Ajá. Al que le sigue. Exactamente. El mínimo, o sea, si el mínimo sigue siendo el mismo mínimo, pues se queda en donde está, no hago intercambio, es la diferencia. Y siempre compara, agarras ese valor y dices, este lo considero como mínimo, pero buscas. Si encuentras otro mínimo, ese número lo tomas ahora como mínimo. Ajá. Ok. Bueno. Ahora, estos algoritmos de ordenamiento, pues nosotros tenemos que evaluar o valorar su desempeño, es decir, determinar cuáles son más eficientes, más rápidos, ¿ok? Vimos 3 formas diferentes para resolver este problema de ordenamiento, pero es importante analizar para determinar cuál de estos consume más recursos. ¿Y a eso a qué nos referimos? A que sea más lento, a que utilice más espacio en memoria, ¿ok? También cómo se dan las comunicaciones entre servidores si estamos trabajando con programación paralela, que en este caso pues no estamos haciendo eso. Hablar de programación paralela significa que yo corro parte del programa en una máquina, en otra máquina, en otra máquina, o en diferentes CPU, simulando que son diferentes computadoras, y entonces en paralelo estoy haciendo cosas. Sin embargo, ahí pues los mecanismos de comunicación entre cada uno de esos servidores pues impactan en el tiempo en que voy a realizar las cosas. Ahora, como aquí nos lo mencionan, pues hay que tener cuidado con señalar que un algoritmo es bueno o malo, porque eso va a depender de muchas características, depende de los recursos físicos de mi computadora, del tipo de procesador, de la cantidad de memoria, del tipo de arreglo que estoy manejando o del tipo de lista que estoy manejando. Ajá. Entonces yo puedo correr un algoritmo en una computadora que tenga un procesador Xeon, que ese es un procesador de servidores que son terriblemente eficientes, a comparar el tiempo corriendo mi otro algoritmo en una máquina que tiene un Atom, que es un procesador de los más chiquititos que hay, de los más lentos que hay, porque tiene muy pocos recursos, y entonces a partir de eso yo diga, este es bueno y este es malo. Si yo corro el burbuja en un Xeon y corro el de selección en un Atom, pues evidentemente, aparentemente, el burbuja va a ser más rápido. Y no propiamente porque sea más rápido, sino porque está corriendo en una máquina con mejores recursos. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos correr todos los algoritmos bajo las mismas condiciones para poder determinar cuál es más eficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a definir algo que se conoce como complejidad en tiempo, complejidad en memoria y también la complejidad espacial. Estos 3 parámetros van a determinar el desempeño de un algoritmo. Ahorita vamos a trabajar nosotros con los algoritmos de ordenamiento. ¿Ok? ¿Cómo impacta el desempeño de mi algoritmo con respecto al número de iteraciones que yo esté realizando, el número de comparaciones que hacemos?
Y yo les decía, cuando tenemos ciclos anidados, eso nos va a consumir mucho tiempo y nos va a consumir recursos. Sin embargo, también hay algoritmos en donde se requiere tener, por ejemplo, una copia en memoria del tamaño de la regla. Y eso puede ser muy eficiente porque si busco el menor lo guardo en la primera posición y entonces puedo ordenarlo también muy rápidamente, pero el consumo de espacio en memoria se puede volver muy alto. Imaginen que en los ejemplos que hemos visto yo tengo un arreglo de 5 elementos, pero imaginen que tengo un arreglo de 1000 elementos o de 1.000.000 de elementos. Tendría que tener otro 1.000.000 de elementos para hacer la copia más rápidamente y la ordenación, por tanto, más rápidamente, pero entonces consumiría mucho espacio en memoria. Entonces, debemos comparar todos estos parámetros, ¿ok? Bueno. Otro punto importante para que podamos determinar el desempeño del algoritmo son, como ya habíamos dicho, su nivel de complejidad en cuanto a tiempo, espacio y, bueno, consumo de memoria, ¿no? Generalmente no vamos a esperar que un algoritmo utilice la misma cantidad de recursos, por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ordenar 10 elementos, como les había dicho, o ordenar 1.000.000 de elementos, ¿ok? Si nosotros consideramos que n es el tamaño del arreglo o de la lista de elementos que queremos ordenar, entonces nosotros vamos a esperar que el nivel de complejidad esté en función de ese número n. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando n crece? En la medida que tengo más elementos, entonces nosotros vamos a determinar ese nivel de complejidad. Por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, esto implica número de comparaciones que voy a realizar. Entonces, tenemos una función cuadrática. A medida que n crece, mi nivel de desempeño va a ser un n al cuadrado, ¿ok? Del tamaño de la instancia. Mientras que su complejidad en espacio, es decir, en cuanto al número de localidades que necesito para hacer intercambio, esa es una constante, no depende de n. Si se fijan en el de selección, yo tenía una cajita que se llamaba min, y esa cajita era la que me servía para hacer el intercambio, pero no importa si son 1.000.000 de elementos, solamente voy a tener una cajita min, no voy a tener 1.000 cajitas o 1.000.000 de cajitas min, solo tengo una. Esa es una constante, esa no depende de n, ¿ok? Bueno, después vamos a revisar otros algoritmos de ordenamiento que tienen complejidades en tiempo y que me dan una función de tipo n por el logaritmo de n, ¿ok? Estos algoritmos, estos 3 algoritmos que revisamos tienen un nivel de complejidad n cuadrada, de una cuadrática, ¿ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? No, mis. Ok, vamos a llegar entonces ahora sí a nuestra actividad. Aquí la idea es que implementemos los 3 algoritmos de ordenamiento sobre un arreglo de enteros que ordenaremos de manera ascendente. Vamos a verificar su rendimiento bajo las mismas condiciones, ¿no? Es decir, vamos a ejecutar el algoritmo, cada uno de los algoritmos utilizando un arreglo de 5 elementos con los datos que se muestran en pantalla. Entonces, para este tamaño de n vamos a medir el tiempo de ejecución del algoritmo para cada uno de los siguientes casos. Un arreglo sin ordenar, un arreglo ya ordenado de manera ascendente
y un arreglo ordenado en sentido contrario al que deseamos. ¿Ok? Pero bueno, primero tenemos que implementar los 3 algoritmos. Entonces vamos a ponernos a trabajar en los 3 algoritmos. Es importante no estar corriendo más cosas en nuestra computadora cuando hagamos estas pruebas. Porque, por ejemplo, si yo tengo abierto el Word y si tengo abierto el PowerPoint y si tengo abierto mi correo electrónico y si tengo abiertas otras cosas, pues entonces los resultados que obtenga para medir el desempeño no van a ser estrictamente buenos. Necesito tener todas mis ventanas cerradas y solamente dejar aquella en donde esté corriendo mi programa. ¿Ok? Y bueno, luego acá abajo nos dice que después vamos a hacer el mismo ejemplo, pero utilizando un arreglo que tenga entre 0 y 1000 elementos. Y con la función rank vamos a inicializar los números que van a estar almacenados dentro del arreglo. ¿Ok? Y acá abajo viene de hecho cómo utilizar el random. Es necesario utilizar la biblioteca stdlib. Y para medir el tiempo que tarda en ejecutarse el programa, vamos a utilizar la función clock, que viene en la biblioteca time, lo que implica que voy a meter aquí un include del time.h. ¿Ok? Y voy a guardar el tiempo justo antes de comenzar el ordenamiento y justo después de que termino de invocar el algoritmo para saber qué tiempo fue el que le llevó realizar la ordenación. ¿Ok? Si están trabajando con Linux, pueden utilizar el comando desde sistema operativo time y ejecutar el programa desde la terminal. ¿Cómo? De la siguiente manera. En el prompt le ponen time, espacio, punto diagonal y el nombre del programa que quieren ejecutar. Y cuando termina de ejecutar el programa, entonces ya nos dice cuánto tiempo le consumió en tiempo ejecutar. ¿Ok? Este time nos da además 3 tiempos distintos. Nos da el tiempo real, el tiempo de uso del sistema, el de uso de CPU, y el tiempo del usuario. ¿Ok? Para medir estos tiempos hay que utilizar el primer tiempo que nos reporta esta macro time, que es tiempo real, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una tablita como esta, en donde vamos a poner los 3 algoritmos, y luego aquí vamos a manejar varios casos. El caso en que tengo un arreglo de 5, o de 10, o de 500, pero acá dijimos que en un caso voy a tener un arreglo sin ordenar, en otro un arreglo ya ordenado de manera ascendente y en otro un arreglo ordenado en sentido contrario al que deseamos ordenar, para tener estos 3 casos y construir esta tabla, ¿ok? Tenemos que entregar los 3 programas y un reporte con los tiempos que obtenemos al ejecutar cada uno de estos algoritmos, ¿ok? Y al final tenemos que hacer un análisis y una reflexión. ¿Cuál algoritmo consideras que fue el más rápido y por qué? ¿Ok? Bueno, preguntas de este ejercicio. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a trabajar entonces ahora sí. Vamos, necesito que se pongan en su algoritmo donde está la lista, que agreguen estas funciones, ¿ok? Y ya al final vamos a hacer nuestra autoevaluación. Entonces vamos a trabajar en ello mientras, por ahí había algunos que todavía tienen problemas con el Omega O, para que me digan y de una vez los integre.
¿Alguien de los que están presentes tiene todavía no ha podido entrar al Omega O? Una pregunta, Miss. ¿Eso es de los que dejó del jueves? ¿O Así dejó es. más? No, ahorita el fin de semana no pude, fui al médico y no pude. Ahorita lo voy a dar de alta el otro concurso, ¿ok? ¿Nadie tiene problemas de los que están aquí? ¿No? Podemos ver Omega nosotros, porque yo traté de entrar el fin de semana al grupo, pero no pude entrar. Desde cualquier día, desde cualquier lugar y en cualquier momento puedes entrar al concurso. Ajá. O sea, todo el tiempo está arriba el servidor de Omega O. En cualquier momento ustedes entran a sus concursos y bueno, ahí deben de ver el concurso. ¿Ok? A ver cómo van. Ya casi todo mundo, muy bien. Todavía faltan como unos cuantos, pero ya la mayoría terminó. Me parece muy bien. ¿Alguien de los que están aquí no han terminado? Yara, Jesús. ¿No han terminado? Ya, necesito que se apliquen porque este ya se cerró otra vez. Este ya no lo voy a abrir. ¿Ok? En este van a tener 0 los que no lo hicieron. ¿Ok? Ahorita voy a dar de alta el otro concurso mientras ustedes siguen trabajando con el algoritmo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Ahí tienen ya los pseudocódigos, ya nada más es implementar el código en C. Si alguien tiene alguna duda me dice y lo revisamos.
El algoritmo de burbuja teóricamente ya debería de estar listo, que fue el que les dejé de tarea. Ajá. El algoritmo, la función, es una funcioncita. Ajá, se debe de llamar burbuja, debe de recibir la lista. Este comienza y termina son las llaves. Este par es un ciclo for, este otro par es otro ciclo for. Este ADJ, pues es el elemento jésimo del arreglo. Y debo de tener, ¿se acuerdan que yo les dije? Implementen su función intercambia. Ajá. Si han ido implementando los pedacitos de código, pues ahorita en realidad nada más sería implementar los dos últimos que vimos, el de inserción directa y el de selección directa. ¿Ok? Donde debemos de tener la función de intercambia, la función de burbuja, la función de baraja, que es el de ordenamiento de inserción directa, y este último, ¿no? La de selección directa. Entonces necesitamos tener 4 funciones.
¿Cómo van? Ya es hora, ¿verdad? Muy bien. Les pido que sigan con su código. El miércoles lo que vamos a hacer, ahorita ya les voy a activar su otro concurso. Van a tener que resolver un problema con pilas y uno con colas. Recuerden que una pila y una cola es una lista que tiene una funcionalidad distinta. Ajá.
En la pila, el último en entrar es el primero en salir y en la cola, el primero en entrar es el primero en salir. Y terminen de implementar, por favor, estas funciones y en la próxima clase les voy a pedir que me muestren su código corriendo para revisarlo, ¿ok? Bueno. Sí, mire. Listo, ya están en el otro concurso. Luego, ¿qué pasó? Espera, y si, digo decir, yo sigo viendo que todavía no aparezco en lo de algún curso o algún concurso. ¿Ya estás dada de alta en el grupo? Si no estás dada de alta en el grupo, De pues hecho, no. es lo más raro que no aparezco. No, si no apareces, no estás dada de alta. Si no apareces aquí en el grupo, no vas a poder ver nada, ni tener acceso a los concursos, ni nada. ¿Cuál es tu identificador? 2193 07 85 83. No, pues es que ni siquiera estabas en el grupo. Entonces, si no estás en el grupo, no puedes ver nada, porque los concursos son privados y solo los ven los que están en el grupo. Y yo, con razón dije, ¿por qué no salgo? ¿Por qué estoy haciendo esta cosa si no? Pues eso me preocupa, mi vida, porque estamos con el registro de Omega Up desde hace un par de semanas. Y que yo trataba de meterme y nada más nada. Y yo luego decía así en su clase, pero como luego no se conectaba mi Zoom, me conectaba con otras personas. Lo que pasa es que luego están en clase allá en donde estén, en su celular, y está la clase en el celular y ustedes están platicando, están haciendo otras cosas, entonces
Por eso pues no es se que- enteran no se enteran de nada, así es, porque no ponen atención a la clase y porque luego dicen, ah, pues la grabo y luego la veo y ni la ven, entonces Yo creo que sí se me vuelve un preocupa que no problema. estuvieran las clases. Sí, no tuvieron. ¿Subo las clases anteriores? Ok, las Por busco. favor, porque hay veces que me regreso a repasar y no encuentro los videos. Pues yo creo que no les voy a subir los videos para que estén en clase atentos y tomando apuntes, porque el problema es ese. No se puede tomar clase porque estamos ya se nos Porque es hace que miren, todo. si no pueden tomar clase a la hora de clase, pues entonces ¿para qué nos hacemos locos? Mejor les grabo la clase antes, la subo y la ven cuando puedan. Y listo. O sea, es que aquí sí lo podemos tomar bien, pero el problema es cuando no abren el salón y que estamos en comedor o algo así. Ajá, No, hay un internet está bien malo. ajá. Internet sí no ayuda nada, nada. Y no,